comenzamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a clase de lenguaje NEM, acá en Puntaje Nacional, ¿cierto? Con los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez que pudieron ver al inicio en el video. Chiquillos, chiquillas, estoy viendo que están ahí en el chat. Ha sido una jornada maratónica al parecer el día de hoy, ¿cierto? Porque tuvieron matemáticas antes, el día ya, o en este momento ya comenzamos con la clase de lenguaje y comunicación. Tiene como un eco el audio, dicen por ahí. No sé qué ocurrirá, no sé qué ocurre ahí. Hola, hola, ¿cierto? A los que están saludando, chiquillos, chiquillas. Como decíamos, ¿cierto? Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y para los que preguntan, ¿cierto? Con respecto a qué es lo que ocurre con estas clases, de todas maneras lo dejamos clarísimo al inicio, ¿cierto? Estas clases están dirigidas para estudiantes de enseñanza media, específicamente en cuarto medio, ¿cierto? Sin embargo, eso no quiere decir que no lo puedan ver chicos con grados menores, ¿cierto? Primero, segundo, tercero medio, o aquellos que ya salieron de la enseñanza media también. Ahora, si me preguntan, ¿son clases PSU? Les ayudan. Son puntajes que, son clases que están ayudando o están en pos de mejorar nuestro puntaje en NEM, que son las notas de enseñanza media. Sin embargo, por supuesto que los contenidos nos van a ayudar, pues desde la parte estructural, comprender los textos, por supuesto que ayuda en comprensión de lectura y lo que ocurre con la parte de comprensión de lectura de la PSU para los que estaban preguntando. ¿Saben los horarios? Sí, los horarios, como siempre, ¿cierto? La clase de lenguaje siempre es el día miércoles de 6:30 a aproximadamente 8 de la noche, mientras que la clase de matemáticas es en el mismo horario, pero los días lunes. El día lunes se avisó dentro de las redes sociales, ¿cierto? Que no se podía realizar la clase de matemáticas debido a razones técnicas. Por ello su profesor estaba, ¿cierto? Antes aquí. Por eso decíamos que tuvimos una jornada maratónica, por eso estaba el profesor dictando su clase de matemáticas, su maravillosa clase de matemáticas. Ya, comenzamos entonces la clase de lenguaje y comunicación. La clase pasada estuvimos viendo elementos, me voy a mover, ahí sí, estuvimos viendo elementos con respecto a el discurso público. Hicimos la diferencia entre texto y discurso y decíamos, ¿cierto?, que el discurso es la práctica, la puesta en práctica de todos los textos. Los textos podríamos decir que son las partes escritas, ¿cierto?, mientras que el discurso hablamos más bien de la parte oral o de la puesta en práctica, como decíamos, esta puesta en escena social del texto. Entonces, el discurso público, ¿cierto?, mayoritariamente se transmite de manera oral, aunque también podemos acceder a él de manera escrita, por ejemplo, los discursos que son preparados con antelación para ser dichos ante la multitud, o la transcripción de algún discurso que haya salido de manera espontánea, porque esa era la característica que tenía el discurso. Muchas veces también aparecía de manera espontánea, natural, ¿cierto?, ante ciertos oyentes. En el discurso público, ¿cierto?, posee una serie de secuencias discursivas según sea la necesidad del emisor. Eso lo vimos hace 2 clases atrás cuando estuvimos hablando de secuencias textuales o secuencias discursivas, ¿cierto? Las clases, por supuesto, que las pueden revisar en el canal de YouTube de Puntaje Nacional. Y también estuvimos hablando acerca de la situación de enunciación del discurso público, donde teníamos un emisor que estaba investido de jerarquía o autoridad, y no solamente eso, sino que también era el receptor el que se encargaba de darle esta autoridad a el emisor, ¿cierto? De respetarlo, de escucharlo y de valorar lo que él está diciendo, él o ella. El receptor tiene que ser necesariamente colectivo o un auditorio, si no, no cumple las categorías de discurso público, porque tal como dice el nombre, ¿cierto?, el discurso público tiene que ser dirigido a un público. El nombre lo dice, ¿cierto? Tiene que estar dirigido a una colectividad o a un gran número de personas que sean capaces de escucharlo. El tema debe ser de interés general, por lo mismo, ¿cierto?, para que pueda alcanzar un gran número de personas y constituirse como un discurso público. Tiene un contexto ritual, porque decíamos, ¿cierto?, y dejamos como actividad propuesta para la casa que vieran la película El discurso del rey, porque ahí queda aún más claro cómo se manifiestan los discursos públicos. Este contexto ritual tiene que ver con que el discurso público sucede en una situación determinada, y además tenemos la facultad de que el hablante del discurso público se centra y generalmente aparece de pie en alguna tarima o en algún lugar destacado para que los oyentes, para que el auditorio, el colectivo, el público, finalmente
pueda escucharlo. Por otro lado, y finalmente, ¿cierto? Tenemos el uso del lenguaje formal. Por lo mismo, todos estos elementos de la situación de enunciación del discurso público están puestos precisamente en esa finalidad, que sea público, que sea dinámico, que sea para muchas personas. Entonces, acá, el uso del lenguaje formal iba a permitir entonces que todas las personas fuesen entendiendo los elementos que ahí aparecían en él. Elementos tales como las palabras, precisamente, ¿cierto? El lenguaje tenía que ser lo más neutral posible para que sea capaz de ser entendido por toda la población que está escuchando ese discurso. Jóvenes, ancianos, niños, ¿cierto? Mujeres, hombres de distintas clases socioculturales, no socioeconómicas, socioculturales, y un gran número de un largo, etcétera. Por lo tanto, el uso del lenguaje formal tiene que ver necesariamente con que el receptor sea colectivo. El contexto ritual tiene que ver con que el receptor sea colectivo. El tema de interés general nuevamente también tiene que ver con que sea de interés general para el receptor colectivo finalmente. Y además el emisor está investido de autoridad según lo que dicta el receptor. Por lo tanto, aquí en el discurso público uno de los elementos más importantes, ¿cierto?, es el receptor, que tiene que ser una colectividad, tiene que ser un auditorio, tiene que ser recibido por un gran número de personas. Entonces, para que quede aún más claro, y aquí me voy a desaparecer, ayer dijeron que estaba ocupando la capa de invisibilidad de Harry Potter, ojalá. Ya, tenemos un fragmento de un discurso emitido por Martin Luther King, ¿cierto? El famoso y clásico de las clases de inglés en el colegio, el Tengo un sueño. Este discurso, el fragmento dice así: estoy feliz de unirme a ustedes hoy en lo que quedará en la historia como la mayor demostración por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace años, un gran americano, bajo cuya sombra simbólica nos paramos, firmó la proclama de emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro todavía no es libre. 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Y así hemos venido aquí hoy para dramatizar una condición extrema. En un sentido, llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaratoria de la Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería el heredero. Esta nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Este discurso público fue dicho, ¿cierto? El clásico y famoso Tengo un sueño, fue dicho precisamente en una manifestación por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, es decir, la población de raza negra. Por lo tanto, lo que habla y lo que cuenta precisamente en este texto es las vicisitudes o los problemas que ha tenido que enfrentar el hombre de color en esta nación. Y bueno, lamentablemente sabemos que no necesariamente solo en esta nación. Entonces, cuando habla de hace años un gran americano bajo cuya sombra simbólica nos paramos en el segundo párrafo, se refiere precisamente al presidente estadounidense que abolió la esclavitud. Sin embargo, después de tantos años, ¿cierto? Imagínense, eso tiene que haber sido muy al ojo en el año 1800, 1900, no sé, pero más cercanos al 1800 y algo. 100 años después, Martin Luther King seguía luchando, ¿cierto?, por estos derechos de personas de la raza de color, mal llamada, ¿cierto?, utilizando este eufemismo medio pobre. Y al día de hoy, 2018, hasta el día de hoy, también seguimos viendo este tipo de problemas. Una lamentable realidad. Pero a los que nos compete, ¿cierto?, estamos haciendo análisis de discurso público. Decíamos que el discurso público tenía las características de tener esta situación de enunciación donde el emisor tenía tales características, el receptor tales y así sucesivamente. Entonces, fijémonos acá.
Cuando él habla de que estoy feliz de unirme a, tralalala, se deja en claro quién es el emisor, ¿cierto? Él se presenta como emisor de ese discurso y nos cuenta lo que le está ocurriendo, básicamente, que está feliz de unirse a tal cosa. Después, ¿cierto? Nos deja claro que está feliz de unirse a ustedes, es decir, las personas que están ahí presentes, que es el receptor colectivo. Más adelante, en el tercer párrafo, todo esto que habla acerca de los 100 años, pero 100 años después debemos enfrentar el el hecho trágico de que el negro todavía no es libre. 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Todo ese elemento, ustedes van viendo, ¿cierto?, que efectivamente habla de un tema de interés general, no solamente para la población de raza negra, sino que también para las personas de cualquier otra raza que estaban ahí presenciando esta gran manifestación que ocurrió en Estados Unidos, porque habla acerca de un hecho que no solamente atañe a, como decíamos, a la población de raza negra, sino que a todos los demás quienes pudieron haber presenciado este discurso al hablar acerca de historia. Fíjense, es cierto que habla con respecto a 100 años tanto, 100 años tanto, 100 años y 100 años, y repite a cada rato este elemento de los 100 años. El biólogo me deja en claro, ¿cierto?, que la emancipación de los negros fue en 1863. Gracias al biólogo. Siempre me salva el pellejo el biólogo. Siempre cuando se me olvidan cosas, él las busca. El biólogo tiene décimas para la prueba y estrellitas en la frente. Ya, decíamos también que tenemos este contexto ritual, ¿cierto?, que tiene que ver con la manera en la que los discursos públicos son manifestados. Y él en el segundo párrafo manifiesta que hace años un gran americano bajo cuya sombra simbólica nos paramos firmó la proclama de emancipación. Él ahí ya nos está dando un contexto ritual, no solamente a través de que vimos en una imagen de la clase anterior, ¿cierto?, que él estaba de pie frente a una multitud, estaba destacado frente, ¿cierto?, a todas estas personas, sino que además deja en claro este contexto ritual de haber hecho esta marcha, esta manifestación 100 años después, bajo la sombra simbólica de este presidente estadounidense, ¿cierto?, que firmó la proclamación de emancipación de las personas, básicamente. Entonces tenemos ahí también el tema del contexto ritual, de que el discurso público se desarrolla bajo ciertos elementos. Finalmente tenemos la manifestación, ¿cierto?, de el uso del lenguaje formal. Decíamos que el lenguaje formal se utilizaba precisamente para que todas las personas pudiesen entenderlo. Entonces, cada vez que él menciona un documento oficial de Estados Unidos, ¿cierto?, como en el segundo párrafo donde habla de la proclama de emancipación, y después en el cuarto párrafo donde dice que cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaratoria de la Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería el heredero. Esta nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Entonces, él al utilizar, ¿cierto?, y a recordarles a las personas que estaban vivenciando este discurso público, ¿cierto?, al recordarles los elementos que en el fondo respaldan la apreciación de que todo hombre debe ser libre, hombre con mayúscula para incluir, ¿cierto?, el término humanidad, lo hace para que todos estén claros, ¿cierto?, estén dando muestras fehacientes de que eso debiese ser así. Por lo tanto, el uso del lenguaje formal, en este caso, está fundamentado a través de la aparición de estos hechos comprobabilísimos de lo que vendría siendo la declaración de la emancipación. Bien, entonces, tal como se anunciaba, ¿cierto?, al inicio del video y abajito donde ustedes pueden ver el título del video, tenemos una estructura del discurso público que es exactamente igual, y aquí me voy a aparecer nuevamente ahí, que es exactamente la misma de todo texto o prácticamente todo texto al que nosotros nos enfrentemos, independiente de qué tipo de texto estemos hablando. Esta estructura se conoce como la estructura lógica o la estructura básica de cualquier texto, que responde, ¿cierto?, a la introducción, al desarrollo y a la conclusión.
La única diferencia dentro del discurso público que ocurre en relación a otro tipo de textos es que este fenómeno de la introducción, el desarrollo y la conclusión generan otros nombres, precisamente por la finalidad que tiene este discurso público de ser emitido para todos. Entonces, la introducción en el discurso público va a tomar el nombre de exordio, el desarrollo en el discurso público va a tomar el nombre de exposición, mientras que finalmente, ¿cierto?, la conclusión va a tomar el nombre de peroración, o también conocido como el peroratio, que tiene que ver con el origen de este discurso público que se basa en la retórica de los griegos y los romanos, quienes hablaban en plazas públicas y bla, 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 que tiene que ver un poco ahí con el tema de la historia. Entonces, si nosotros buscamos la palabra exordio en nuestra amiga RAE, la amiga RAE es el diccionario de la Real Academia Española, es el alma madre de nuestro lenguaje español, ¿cierto? De cualquier español. Español argentino, español chileno, español peruano, español ecuatoriano, cualquier español de cualquiera de los países donde sabemos que se van generando ciertas diferencias en los usos de las palabras. Es precisamente ahí, ¿cierto?, la RAE la que nos dice qué significan las palabras, incluso aquellas que han caído tal vez un poco en desuso. Entonces, el exordio, según la RAE, es un principio, introducción, preámbulo de una obra literaria, especialmente la primera parte del discurso oratorio, cuyo objetivo es atraer la atención y preparar el ánimo de los oyentes. Eso quiere decir entonces que en el exordio lo que nosotros hacemos es atraer a el receptor del discurso, ¿cierto?, para llamarle la atención, básicamente. También dice que el exordio es el preámbulo de un razonamiento o conversación familiar, siempre ligado al ámbito de la oralidad, ¿cierto? Y además un significado en desuso, eso significa desus, ¿cierto?, que está en desuso, que es el origen y principio de algo. De todas maneras, igual está ligado a la apertura, ¿cierto?, de algo. En este caso, la apertura del discurso público. Entonces, dice que el exordio es básicamente la introducción de un discurso oratorio, es decir, un discurso que se emite de manera verbal y ojalá hacia muchas personas. Entonces, más definido aún, ¿cierto? La introducción o el exordio, bueno, la introducción o el exordio plantea el tema identificando la finalidad u objetivo del discurso. Nos van a decir para qué estamos ahí, para qué estamos oyendo a este ser humano que se pone de pie en este contexto ritual y nos llama la atención y nos dice, mira, escúchame, yo te estoy tratando de decir algo que probablemente te va a atraer, te va a llamar la atención y no solamente te lo estoy diciendo a ti, sino que además se lo estoy diciendo a todas las personas que me quieran escuchar porque voy a hacer un discurso público. Entonces, el discurso público, ¿cierto? En el exordio lo que se hace es plantear el tema e identificar la finalidad que se persigue con ese discurso. Después, identificación de los personajes. Por ejemplo, en el discurso que vimos recién de Martin Luther King, ¿cierto? Él decía, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Le habla a la multitud y la multitud de esa manera le llama la atención, presta atención, dice, no es para cualquier persona, es para mí lo que se está hablando. Por eso hay una relación ahí entre el emisor y el receptor, donde el emisor es el encargado finalmente de llamar la atención del receptor para generar este discurso público. Después tenemos que el exordio, además, dentro de todas las demás cosas que ya dijimos que hace, identifica la circunstancia en que se denuncia el discurso y la importancia que tiene el tema a desarrollar. Eso quiere decir que una vez que el emisor comienza su discurso, plantea por qué es importante que nosotros lo escuchemos, plantea por qué es importante, ¿cierto? O manifiesta la situación de enunciación en la que se está desenvolviendo el discurso, es decir, el contexto. Y finalmente, la última parte, ¿cierto? Cumple la función de captar el interés de la audiencia a través de mecanismos de persuasión. La persuasión la vimos hace algunas clases atrás cuando estuvimos hablando acerca de la argumentación y decíamos que la persuasión tiene que ver con el convencimiento de una persona, pero no a través de argumentos lógicos, sino que a través de de argumentos emotivos, de los sentimientos. Por eso llama la atención de la audiencia, ¿cierto? A través de ciertos mecanismos de persuasión, para que la audiencia, el receptor, sienta complicidad con el emisor y de esta manera el emisor se vea investido de esta autoridad que decíamos que necesita también sentir, el respaldo que necesita sentir de parte del receptor. Hasta ahí, chiquillos. ¿Hay alguna pregunta con los contenidos?
¿Los argumentos emotivos son argumentos? Sí, efectivamente. Los argumentos emotivos, esos que tienen que ver con la persuasión, persuasivos emotivos que se llaman, ¿cierto? Tienen que ver precisamente con los argumentos que se dan desde el punto de vista de los sentimientos, de las emociones, de ponernos en el lugar del otro. Entonces, generalmente el del exordio de los discursos públicos, lo que hace el emisor es ponerse en el lugar del receptor. Por ejemplo, si es que a lo mejor el receptor está enojado, decir: yo me siento como ustedes, le llama la atención de esa manera, poniéndose en el lugar de ellos, manifestando que también se siente como ellos para poder captar la atención. ¿Cuál es la diferencia entre disuasión y persuasión? La persuasión atrae. La persuasión, la finalidad que busca tener es atraer hacia la idea que se está manifestando, mientras que la disuasión es el contrario. La disuasión lo que busca es alejarnos de una idea. Por ejemplo, si dentro del discurso público que leímos recién, ¿cierto?, de Martin Luther King, él hubiese estado viendo que se estaba generando alguna pelea, ¿cierto?, en alguna parte del público, y él los empieza a separar de manera verbal, estaría haciendo una disuasión. Entonces la disuasión aleja. El biólogo, aunque sean falacias o mentiras los argumentos, sí, las falacias no es que no sean argumentos, son argumentos incorrectos, pero son argumentos al fin y al cabo. Depende de nosotros como receptores identificar que los argumentos presentados son falacias y de esa manera tomarnos desde ahí y romper el argumento que nos presenta el otro, ¿cierto? Romper la tesis en el fondo que nos presenta el otro. Aunque sean falacias y mentiras, igual son argumentos. Son argumentos errados, son argumentos mentiras, pero son argumentos al fin y al cabo. Silvia Sevilla, yo tengo duda entre argumentación y persuasión. Ya, la argumentación persigue tres finalidades. Por un lado, va a perseguir la finalidad de convencer. Por otro lado, puede perseguir la finalidad de persuadir. Y por último lado, puede obtener la finalidad de disuadir. Cuando hablamos de convencer, la argumentación que convence está utilizando argumentos que son desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista del uso de la razón y del cerebro. Mientras que la persuasión va a ser una argumentación donde tú los datos que presentes para respaldar tu tesis van a estar desde el punto de vista de los sentimientos, de las emociones, de la empatía con un otro. Finalmente, como decíamos, ¿cierto?, lo que estaban preguntando por ahí, ¿quién fue? Alguien preguntó, Raúl Astudillo, que estaba preguntando con respecto a la disuasión, que es el tercer efecto que busca perseguir la argumentación. La disuasión tiene que ver con ocupar cualquier argumento, ya sea racional, ¿cierto?, o emotivo, para alejarnos y disuadirnos de tomar alguna acción. Eso sería con respecto a los argumentos. Entonces, generalmente los argumentos el autor los presenta, ¿cierto?, en su introducción, pero con la finalidad de llamar la atención de un otro. Para eso generalmente va a utilizar la persuasión, porque ya decíamos, ¿cierto?, cuando vimos el tema de esto de los argumentos, de la persuasión, de la persuasión, del convencer y del disuadir, dijimos, ¿cierto?, que la persuasión, al buscar elementos o razones, ¿cierto?, que tienen que ver más bien con los sentimientos, con las emociones, con las empatías, va a tener mayor llegada al público, porque el tema de las emociones, el tema de los sentimientos es más fácil de comprender por absolutamente todas las personas, mientras que los argumentos de índole racional necesitan pasar por el filtro de precisamente nuestro nivel cognitivo. Entonces, decíamos que los argumentos de tipo racional muchas veces no llegan a las poblaciones de menores, poblaciones de niños, por ejemplo, o personas con discapacidades o disminución cognitiva. ¿Por qué? Porque no tienen precisamente desarrollado ese área, ¿cierto?, o ese hemisferio de su cerebro o el área especializada para tomar estos datos y analizarlos. Mientras que la parte de los sentimientos las tenemos todos, algunas más atrofiados que otros, eso hay que decirlo, pero tiene que ver más que nada con que todos más o menos manejamos un mismo lenguaje emotivo, más o menos. Por eso decía, algunos lo tenemos un poquito atrofiado, pero eso no quiere decir que no lo tengamos. Ya, entonces, continuamos hacia lo que dijimos, ¿cierto? Hablamos acerca de la introducción o exordio, continuamos ahora hacia el desarrollo o la exposición. Nuevamente, ¿cierto?, nuestra amiga RAE nos ayuda
con el tema del lenguaje, ¿cierto? Cualquier duda, chiquillos, que tengan con respecto a palabras, significados de palabras, al diccionario más fehaciente con el que se pueden encontrar es precisamente el que encuentran en la página rae.es o en una versión del diccionario que a lo mejor tengan en la casa. Entonces, la exposición, según la RAE, la primera acepción dice acción y efecto de exponer. Gracias, RAE, no me dijiste nada. Siguiente, explicación de un tema o asunto por escrito de una palabra. Ya, por ahí a lo mejor va. Explicación de un tema o asunto por escrito de una palabra. Me están explicando entonces. 3. Presentación pública de artículos de la industria o de las artes y las ciencias con fines comerciales o culturales. Insiste nuevamente en el tema de que es una presentación, una explicación de algo. Finalmente, 4, ¿cierto? La cuarta acepción dice conjunto de artículos de una exposición pública. Y aquí aparece nuevamente, ¿cierto? El tema de la público, de la llegada masiva del mensaje a muchas personas, un receptor masivo colectivo, ¿cierto? Entonces, la exposición precisamente lo que va a hacer es desarrollar el tema que se haya presentado en la introducción, pero con mayor profundidad. Por eso, una de las primeras características que tiene este desarrollo o exposición es desarrollar el tema tal cual, ¿cierto? Dejarlo más en profundidad, hacer que el tema vaya progresando y también avanzando. Para eso, en el desarrollo se utilizan distintos tipos de secuencias, las que vimos, ¿cierto?, en clases. Por ejemplo, puede contarnos una historia, que sería una secuencia narrativa, puede presentarnos argumentaciones de por qué tenemos que hacer algo o no tenemos que hacer algo o tenemos que desobedecerle a alguien, ¿cierto? Y ahí estaría utilizando una secuencia argumentativa y así sucesivamente. Puede describir un efecto, puede ver las causas, qué sé yo. Ahí van viendo, ¿cierto?, dependiendo del tipo de texto y qué finalidad persiga el texto en sí mismo. Siguiente dice, menciona las razones o apela a las emociones en un intento por convencer de forma racional o afectiva a una audiencia. Aquí ya se aleja a lo mejor un poco de solamente los argumentos de tipo emotivo y también toma y hace suyos los argumentos, puede hacerlos, no necesariamente, los argumentos de índole racional. ¿Por qué? Precisamente porque aquí, como ya está profundizando, ya captó la atención del del receptor al inicio de su discurso, ¿cierto? Ya captó la atención de las personas que están oyendo la parte inicial de este discurso, el exordio, ¿cierto? Aquí ya puede comenzar a profundizar aún más y presentar, por ejemplo, datos, estadísticas, fechas, cosas comprobables que vendrían siendo argumentos de índole más racional que afectivos. Y finalmente, ¿cierto?, dice que puede utilizar formas de alabanzas o elogios propios de los discursos de celebración. ¿Para qué hace esto? Precisamente para seguir manteniendo la atención del auditor. Decirles, ustedes son un público maravilloso, gracias por escucharme. O cuando, por ejemplo, en los recitales, ¿cierto?, que el recital también es tiene la estructura del discurso público. En los recitales cuando mencionan el nombre de la ciudad o mencionan algún elemento del país donde la banda está precisamente tocando, ¿cierto? Lo hacen para llamar la atención del público, lo hacen para mantener la atención, el tema, ¿cierto?, de jugar un poquitito con nuestros sentimientos, de decir, oh, se sabe el nombre de mi país, no sé, alguna tontera de ese estilo. Entonces, en el desarrollo o en la exposición, generalmente lo que se hace es profundizar el tema y seguir llamando la atención de este receptor a través de ciertos mecanismos como las fórmulas de alabanza o también de elogios, es decir, le tira piropos, le tira un cariñito verbal. Y finalmente decíamos que la última parte del discurso público, ¿cierto?, porque este discurso público está hecho para ser leído ante una multitud, la última parte, que en la estructura lógica se llama conclusión, en el discurso público toma el nombre de peroración o peroratio. La peroración o peroratio, ¿cierto?, nuevamente si la buscamos en la RAE, va a decir que es la acción y efecto de perorar. Todavía no entiendo por qué la RAE utiliza ese tipo de definiciones, porque la verdad es que no nos deja nada en claro. Acción y efecto de perorar. Ok, pero entonces, ¿qué es perorar? Y tengo que buscar la palabra perorar y me demoro más y me termino aburriendo y le termino tirando el diccionario a alguien por la cabeza. No es la idea, ¿cierto? Amiga RAE, por favor, evoluciona. Ya, peroración, acepción 2, relativa a la retórica. Dice, última parte del discurso en que se hace la enumeración de las pruebas y se trata de mover con más eficacia que antes el ánimo del auditorio.
está terminando entonces la atención del auditorio, ¿cierto? Está terminando este discurso, pero no por eso el emisor tiene que perder la atención de quien los está escuchando. Por lo tanto, tiene que volver a captarles la atención de alguna manera, ¿cierto? Y ojalá con mayor eficacia aún que durante el desarrollo. Ahora, la última acepción que hace la RAE en relación también a la retórica es la parte exclusivamente patética de la oración. Cuando habla de patética no habla de, oh, qué patético, qué fome, qué míralo, qué mal. No habla de ese tipo de patético. Cuando habla de patético habla precisamente de la acepción de patos, que viene del griego, que tiene que ver con el sentimiento más profundo. Por eso cuando una persona dice que es patética es porque los sentimientos que están diciendo es como cursi, terrible. No, acá el patético tiene que ver con la sentimentación, con los sentimientos más profundos del hablante. El biólogo, dio el clavo. El biólogo dice, no es despectivo, perorata, como diciendo latero. Sí, efectivamente, cuando las personas están dando una perorata, que se conoce, ¿cierto? Se le escucha, es una palabra que no se utiliza mucho, pero se les escucha generalmente a las personas mayores. Le dice que pare la perorata, que ya acabe, tiene que ver precisamente que es una acepción ahí como media despectiva, de decirle lo que estás diciendo ya basta, es súper fome lo que estás contando. Ojalá que no sea como la clase, por supuesto. Pero cuando una persona dice ya, ¿basta con la perorata? Sí, tiene que ver con que basta con tu discurso, basta con tu enumeración de elementos que ya me aburriste. Sí, efectivamente. Por ahí se ríen del tema del piropo, ¿sí? Pues aquí el discurso público siempre está tirándole piropos a la audiencia para que la audiencia se sienta emocionada y se sienta maravillada de lo que le están diciendo. Ya, entonces, en la conclusión o peroración, insisto, lo que se hace es una síntesis de los temas abordados. Siempre en la conclusión, chiquillos, ojalá, ¿cierto? Como estamos en puntaje NEM y estamos haciendo la clase dirigida a estudiantes de enseñanza media, ojalá jamás, pero jamás termine, porque este es un clásico, se ve en todos los colegios, y se ve muchas veces durante el año cuando hacen trabajos investigativos, cuando hacen trabajos de ensayos, cuando hacen distintos tipos de trabajos, ¿cierto? No saben cómo hacer la conclusión. Entonces en la conclusión ponen, me gustó mucho hacer este trabajo porque aprendí mucho con respecto a la ciudad de Santiago. Me gustaría saber más con respecto a ella y gracias por darme el trabajo. Eso no es una conclusión, eso con suerte es una apreciación del trabajo y más encima es mentira porque siempre lo hacen de mala gana generalmente. Así que chiquillos, no hagan ese tipo de conclusiones, no son conclusiones, los profesores nos reímos de eso y le ponemos una cruz de malo porque esa conclusión no sirve. Ya, entonces, las conclusiones que sí sirven son aquellas que sintetizan el tema abordado, hacen un último repaso, hacen un resumen breve, muy breve, de lo que se dijo con anterioridad, ¿cierto?, en el desarrollo especialmente. Se hace además un énfasis en el sentido o propósito planteado en el exordio, es decir, qué es lo que se quería lograr al inicio, ¿cierto? Y si que finalmente se logró o se intentó lograr y cómo se hizo este intento de logro, ¿cierto? Que se perseguía en el exordio. Se reiteran las referencias o elogios al auditorio agradeciendo su atención. Muchas gracias por escucharme. Son ustedes un público extraordinario. Y finalmente, por supuesto, cierra el discurso. Entonces, ojo con eso. Si se fijan, tanto en el exordio, en el desarrollo, ¿cierto? Y en la peroración, todo el rato el hablante, ¿cierto? Todo el rato el emisor tiene que estar agradeciéndole la atención al receptor, porque es la única manera de que el receptor se sienta halagado por el emisor, le preste atención y además, en un término muy coloquial, le preste ropa al emisor. Es decir, cuide que el emisor, ¿cierto?, no sea abucheado por las demás personas que lo están escuchando, porque como se siente entendido, se siente escuchado por aquella persona que está hablando, que generalmente decíamos que estaba investida de cierta autoridad, lo que tiene que hacer es cuidarse, ¿cierto? De que no lo abucheen, de que no le digan, no le lancen cosas directamente, ¿cierto? No le contesten lo que le está hablando, porque cuando la persona está emitiendo el discurso público y le contestan por un lado, la persona se desconcentra, ¿cierto? Y así un largo, etcétera, donde
lo que tenemos que hacer siempre es estar cuidando la atención del receptor, agradeciéndole finalmente al receptor que me esté invistiendo de autoridad, que me permita realizar mi discurso y que ojalá perseguir y lograr todo lo que se expuso con anterioridad en el exordio. Ya. Hay preguntas ahí. Con respecto a la peroración ya le contestamos. Hola, ¿cuántas clases llevas? Recién veo algo de lenguaje. Esta clase de puntaje NEP, si no me equivoco, es la clase número 8. Si no me equivoco. Puede que me equivoque. Pero creo que es la 8. Profe, ¿existe alguna disciplina o algo que trate sobre aprender a disuadir o persuadir para mejorar la comunicación? Sí. Eliel Chavimbos. La disciplina o el estudio que te ayuda a mejorar y aprender, ¿cierto? A persuadir, a convencer y todos los elementos de la argumentación desde el punto de vista de la comunicación es precisamente la retórica. Cuando nosotros utilizamos, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, el género lírico en el colegio, nos enseña que existen las figuras líricas, ¿verdad? Las figuras literarias, que está la metáfora, la hipérbole, la metonimia, la sinécdoque, la hipérbatón y un sinnúmero de figuras literarias, ¿cierto? Esas figuras literarias, el nombre, la verdad es que está mal dicho. Es un sinónimo, pero no es el término correcto para utilizar este tipo de figuras. Ese tipo de figuras se llaman figuras retóricas, precisamente porque son figuras que nacen desde la disciplina de la retórica, que es el arte de hablar bien. Este arte nació precisamente como casi todas las cosas que culturalmente nosotros seguimos enseñando y aprendiendo, ¿cierto? Nace en la antigua Grecia, específicamente en la región de Italia, donde estaba Siracusa, que precisamente lo que hacían ellos era perfeccionarse en el arte de la oratoria, perfeccionarse en el arte de hablar en público. Por eso, si se fijan, me voy a devolver, ¿cierto? Acá en la peroración, en la acepción 2 y 3 de peroración, dice femenino retórica. Precisamente porque es un fenómeno, la peroración, ¿cierto? Es un fenómeno que se produce desde la retórica. La retórica, como decíamos, es el arte de hablar bien. Así que si quieren tomar, por ejemplo, alguna manera de mejorar la comunicación, de mejorar el tema de convencer, persuadir y ser sumamente eficaces en términos comunicativos, sobre todo de manera oral, tomarse un curso de retórica es sumamente bueno. Ya. Mire, Maciel Ormazábal, súper bueno el dato que da Maciel. Maciel Ormazábal dice, hay una página que se llama Coursera y salen cursos gratuitos, también hay unos de persuadir. O sea, esa página la verdad es que es bien interesante para tomar cursos de manera online, ¿cierto? Muy buena. Silvia Sevilla dice, tanto emisor como receptor se hacen cariñitos verbales. Exactamente, tanto el emisor como el receptor se hacen cariñitos. Los cariñitos del emisor son más evidentes, porque tienen que estarle agradeciendo al receptor, ¿cierto? Que lo estén escuchando, que decirles que son maravillosos, que gracias por prestar atención, que ojalá, ¿cierto? Estas instancias siempre se puedan dar y qué sé yo. Los cariñitos del emisor son más evidentes. Los del receptor tienen que ver más que nada con cuidar al receptor, o sea, perdón, al emisor y de en el fondo como maravillarse y admirarse de la persona que está hablando en público. Profe, cuándo? No tiene que ser cuánto. Profe, ¿cuánto es el mínimo de personas para que sea colectivo o público? La verdad es que no hay un número total así como determinado para establecer que es un discurso público. Lo que sí, ¿cierto? Decíamos que tienen que haber varias, pero varias al ojo, más de 10, para que el mensaje pueda ser replicado después dentro de esas mismas personas. Un número determinado no hay. Normalmente en un discurso público se presenta una situación asimétrica entre emisor y receptor. Sí, efectivamente, eso lo vimos en la clase pasada cuando estuvimos viendo la situación de enunciación del discurso público. Decíamos que entre emisor y receptor se genera una relación asimétrica en términos de conocimiento. ¿Por qué? Porque el emisor, ¿cierto?, supuestamente sabe más que el receptor. En términos de conocimiento, sí, se genera una relación asimétrica. Además, ¿cierto? Decíamos que se presenta esta especie de de simetría falsa, donde lo que decíamos acá en el término de la retórica, el emisor trata de ponerse en el lugar del otro,
Sabemos que no es así, sabemos que el emisor tiene más y el receptor inviste de autoridad al receptor, pero el emisor genera una especie de humildad, ¿cierto? Y dice, yo soy ahí, yo estoy aquí con ustedes, me interesa mucho estar aquí con ustedes, bla, bla, bla. Yo soy uno de ustedes, básicamente, casi. Entonces, sí, si bien se presenta esta relación de asimetría, el emisor siempre tiene que tratar de ponerse bien humilde en relación a esa asimetría precisamente. Ya, el caballero que aparece... Ah, esa es la pregunta. ¿Existe el discurso privado? Sí, existe el discurso privado y lo vamos a ver en la próxima clase. Sí, sí existe el discurso privado. Ya. Y evidentemente el discurso privado se genera entre pocas personas. Ya, la persona que tiene... que tenemos aquí, ¿cierto? En la imagen es Steve Jobs. Este caballero, ¿cierto? Fundador de la marca Apple, fundador de Pixar también, fundador de un montón de cosas y un magnate súper ultra requete contra millonario, ¿cierto? Súper sencillo, siempre andaba vestido igual. Súper sencillo. Ya, Steve Jobs, ¿cierto? Que murió en el año 2011, fue un empresario y magnate de los negocios del sector de la informática y de la industria de entretenimiento estadounidense, como decíamos, ¿cierto? Fue el fundador de Apple y además del estudio Pixar, el que hace los dibujitos animados que nos gusta ver en el cine. Este caballero, a pesar de todo el dinero que tenía, lamentablemente murió a raíz de un paro cardíaco derivado de una metástasis de un cáncer de páncreas descubierto en el año 2004. La metástasis, me imagino, a lo mejor no todos conocen la palabra, la metástasis es cuando el cáncer se ramifica por el cuerpo. Puede haber tenido, en este caso él tenía cáncer de páncreas, ¿cierto? Pero este cáncer se fue expandiendo y ramificando por todo su cuerpo hasta que finalmente muere la persona a raíz de complicaciones del cáncer inicial. Ahora, lo que vamos a leer, lo que vamos a ver, es un discurso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford para los graduados de la para los graduados de esa generación del 2005, ¿cierto? Él ya tenía cáncer en ese entonces. Pero lo que hizo ahí es darles un discurso a estos graduados precisamente porque ellos estaban iniciando, ¿cierto?, su vida ya como profesionales y él, ¿cierto?, es una de las personas que se consideraba hasta hace algún tiempo dentro de las más exitosas en términos profesionales. Igual, ¿cierto?, tiene toda su controversia detrás porque Steve Jobs se dice que no terminó la universidad. La terminó porque hizo cursos. Pero en el fondo él es una de las personas, de estas pocas personas que hay, que tienen la suerte de, a pesar de haber fracasado durante muchos momentos de su vida, y que de hecho eso lo deja en claro en su discurso, ¿cierto? Logró hacerse de esta tremenda fortuna que hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando celulares de su marca, ¿cierto? Seguimos utilizando los iPods, los iPads, las computadoras y un sinnúmero de cosas. Ya. Entonces, vamos a leer el discurso de Steve Jobs. Es un discurso un poquitito largo, así que hay que tener harta atención, pero justo este discurso es muy bueno para leerlo en cuarto medio o en instancias donde estamos, no me puedo desaparecer, o en instancias donde necesitamos, ¿cierto?, de repente alguna ayudadita extra, en términos emocionales sobre todo. ¿Por qué no me puedo desaparecer? Ahí sí, ya. El discurso dice así. Tengo el honor de estar hoy aquí con ustedes en una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, yo nunca me gradué. En realidad, esto es lo más cerca que jamás he estado de una graduación universitaria. Hoy les quiero contar 3 historias de mi vida. Nada especial, solo 3 historias. La primera historia versa sobre conectar los puntos. Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios, pero se enteró de que mi madre no tenía título universitario y que mi padre ni siquiera había terminado el bachillerato, así que se negó a firmar los documentos de adopción. Solo se dio cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad, y 17 años más tarde fui. Pero descuidadamente elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford y todos los ahorros de mis padres los estaba gastando en mi matrícula. Después de 6 meses, no tenía idea de qué quería hacer con mi vida y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Así que decidí dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien.
En su momento me dio miedo, pero en retrospectiva fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado. En aquella época, la Universidad de Reed ofrecía lo que quizás fuese la mejor formación en caligrafía del país. Decidí asistir al curso de caligrafía para aprender cómo se hacía. Aprendí cosas sobre el serif y tipografías sans serif. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer computador Macintosh, recordé todo eso y diseñamos el Mac con eso en su esencia. Si nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de caligrafía y los computadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase, pero fue muy claro al mirar atrás 10 años más tarde. Lo diré otra vez. No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienen que confiar en algo, el instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte, supe pronto en mi vida que era lo que deseaba hacer. Woz y yo creamos Apple en el garage de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho y en 10 años Apple creció de ser solo nosotros dos a ser una compañía valorada en $2.000 millones y me despidieron. ¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado? Bueno, mientras Apple crecía, contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto conmigo y durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien. Pero luego nuestra perspectiva del futuro comenzó a ser distinta y finalmente nos apartamos completamente. No lo vi así entonces, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes 5 años creé una empresa llamada Pixar y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por ordenador, Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, yo regresé a Apple y Laurín y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran echado de Apple. No pierdan la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tienen que encontrar qué es lo que aman. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás la razón. Me marcó, y desde ese entonces y durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no, durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que no voy a morir pronto es la herramienta más importante. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida, porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Les puedo decir esto con certeza: nadie quiere morir, ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar ahí. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella, y así tiene que ser, porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. Ahora mismo lo nuevo son ustedes, pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, ustedes se irán convirtiendo en lo viejo. Siento ser tan dramático, pero es bastante cierto. El tiempo de ustedes es limitado, así que no lo gasten viviendo la vida de otro. Cuando era joven había una revista asombrosa. En la contraportada del último número estaba la oración: sigue hambriento, sigue alocado. Siempre he deseado eso para mí. Ahora, cuando ustedes se gradúan para comenzar de nuevo, les deseo lo mismo. Sigan hambrientos, sigan alocados. Muchísimas gracias a todos. Discurso de Steve Jobs a los graduados de Stanford de la generación del 2005. Este es un fragmento adaptado del discurso que es bastante más extenso de lo que leímos el día de hoy. Entonces, si se fijaron, es un discurso súper potente. Más encima, llevaba 1 año recién, ¿cierto?, con su cáncer, y él toma conciencia plena de que va a morir. Y es un discurso bien interesante, como decíamos, para leerlo en cuarto medio, para leerlo y tomar en consideración precisamente este recambio generacional que hacemos en cuarto medio cuando nos alejamos de la pupa, ¿cierto? Nos alejamos casi del rebaño
que implica estar siempre acompañados por nuestros padres y un poco ir a descubrir el mundo por nosotros solos, por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, un discurso bien importante, más encima de una persona que fue tan influyente en nuestra época contemporánea. Entonces, actividad de aplicación. Vamos a reconocer, chiquillos, al emisor, al receptor, el tema de interés general, el contexto ritual y cómo se manifiesta este uso del lenguaje formal. El primero regalado, el emisor. ¿Quién es? ¿Quién era? Ya, Steve Jobs dicen, sí, efectivamente, claramente era Steve Jobs, ¿cierto? Ya, el receptor, también regalado, aparecía al inicio y aparecía al final del texto. El receptor, dicen los alumnos de Stanford, efectivamente, los alumnos de Stanford o más específicamente los graduados de la Universidad de Stanford y si lo especificamos aún más, los graduados de la generación de 2005 en la Universidad de Stanford. Ya, bien. Tema de interés general. Y aquí nos vamos a ayudar un poquitito. El tema de interés general es esta analogía de la vida que hace, ¿cierto? Steve Jobs comparando su propia vida con lo que van a realizar los propios graduados. Cuando hablamos de una analogía es una comparación que se realiza. ¿Y por qué es de importancia en el fondo? Porque a lo mejor a nosotros no tendría por qué importarnos la vida de un pelagato que se llama Steve Jobs, que siempre se viste igual y que tiene una empresa que más encima lo echaron y después lo volvieron a contratar. A mí podría no importarme nada. Pero entiendo, ¿cierto?, que este señor en algún momento fue una eminencia, y una eminencia bastante extraña, bastante extravagante, porque no siguió, ¿cierto?, un camino lineal, sino que tal como él cuenta, siguió un camino sumamente inconcluso, ¿cierto?, un camino que, como él decía, tenía que ir conectando los puntos, pero imposible hacerlo en los momentos, tenía que hacerlo mirando hacia atrás, simplemente. Por lo tanto, el tema de interés general, en este caso, ¿cierto?, para los graduados de la Universidad de Stanford, toma relevancia desde el punto de vista que está haciendo una comparación entre lo que fue su vida y lo que va a ser la vida de estos graduados que están saliendo, ¿cierto? Y que en un futuro van a ser también esperablemente jóvenes exitosos como lo fue y logró ser, ¿cierto?, este caballero Steve Jobs. Con respecto al contexto ritual, ¿en qué ese contexto se estaba produciendo la emisión de este discurso público? Ceremonia de graduación, en una graduación y efectivamente, ¿cierto? El contexto ritual tiene que ver con las graduaciones o con la finalización de estos cursos. Cuarto medio también, pues el año de las graduaciones, el año donde siempre aparecen discursos, la despedida de los alumnos, como dice Eliel Chavimbos, sí, también tiene que ver con la despedida de los alumnos. Es una respuesta un poquitito más amplia porque podemos encontrar significados similares en los sinónimos, pero básicamente tiene que ver, ¿cierto?, con esta ceremonia de graduación. Y finalmente, el uso del lenguaje formal, lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando él menciona, ¿cierto?, que hoy les quiero contar 3 historias de mi vida, nada especial, solo 3 historias. Él, ¿cierto?, en ese momento está utilizando un lenguaje formal porque ya nos deja en claro en el exordio del discurso público qué es lo que va a hacer. Nos va a decir, voy a contar 3 historias. ¿Cuántas historias contó? 3. Por lo tanto, no solamente es formal, sino que además es muy fehaciente con lo que quiere hacer. Está muy ligado a lo que él menciona con lo que efectivamente va a lograr. Entonces, el uso del lenguaje formal tiene que ver con, lo vemos a lo largo del discurso. Sin embargo, en esta frase también lo podemos ver, ¿cierto?, cuando dice que va a hacer tal cosa y efectivamente hace esta tal cosa. Ahora, con respecto, ¿cierto?, a el inicio del texto, donde está el exordio. Es fácil reconocer el exordio, en este caso, ¿cierto?, lo podíamos ver en el primer párrafo. Y va a ser generalmente la idea principal, o sea, como de manera principal, casi siempre el exordio lo vamos a encontrar en el primer párrafo del texto o el discurso ante el que nos estemos encontrando. Raúl Astudillo pregunta, ¿qué es fehaciente? Fehaciente significa que es veraz, que es verdadero, que tiene que ver con la verdad. ¿Ya? En este caso decíamos que él era fehaciente al decir que dijo que iba a contar 3 historias y contó 3 historias, significa que contó la verdad, básicamente. Ya, entonces, el exordio, ¿cierto?, decía, tengo el honor de estar aquí con ustedes en una de las mejores universidades del mundo.
La verdad sea dicha, yo nunca me gradué. En realidad, esto es lo más cerca que jamás he estado de una graduación universitaria. Hoy les quiero contar 3 historias de mi vida, nada especial, solo 3 historias. Entonces, fíjense, ¿cierto? Que en el exordio identifico a los personajes, perdón, a los participantes, identifico a su receptor. Tengo el honor de estar aquí hoy con ustedes. Después, además, identifica la importancia y circunstancia de la enunciación. Nos está diciendo dónde está, ¿cierto? Y con quiénes está y por qué es importante. Tengo el honor de estar aquí hoy con ustedes en una de las mejores universidades del mundo. Fíjense cómo va, ¿cierto? Llamándole la atención al receptor, al decirle, no estoy en una universidad cualquiera, estoy en una de las mejores universidades del mundo. No es la universidad Pedrito de los Palotes, no, es una de las mejores universidades. Ya, y además también en el exordio, ¿cierto? Plantea el tema que el hablante, el emisor, va a comentar. Hoy les quiero contar 3 historias de mi vida, nada especial, solo 3 historias. Nos deja claritamente, ¿cierto? Que van a ser 3 historias y 3 historias contó. Lo vimos, ¿cierto? Durante el desarrollo del texto. Además, nuevamente, esto es muy interesante analizar los discursos, nuevamente lo que hace, ¿cierto? Es tirarse para abajo, hacerse el humilde. Hoy les quiero contar 3 historias de mi vida, nada especial. Está contando su historia, el magnate Steve Jobs. No podemos decir que no es nada especial, pero le dice, no es nada especial, pero son solo 3 historias, así que tranquilo, no me voy a extender tanto. Voy a contar 3 historias, nada más que 3 historias. Ya. Siguiente, en la exposición, ¿cierto? Él nos dijo que iba a contar 3 historias y efectivamente, ¿cierto? Fue estructurando su discurso a través de estas 3 historias. La primera historia versa sobre conectar los puntos y ahí nos contó cómo mirando hacia el pasado, ¿cierto? 10 años después pudo ver por qué fue bueno, ¿cierto? Haberse retirado de la universidad, por qué fue bueno haber tomado este curso que él incluso dice, ¿cierto? Que el curso no servía de nada, este curso de caligrafía, que servía en el fondo para que él se entretuviera y nada más. Cómo fue bueno que lo echaran de Apple, ¿cierto? Cómo fue bueno que gracias a que lo echaron de Apple pudo conocer a su esposa Laurín, pudo además desarrollar este proyecto con Pixar, etcétera, etcétera. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida, ¿cierto? Cuando él habla acerca de cómo va perdiendo estos elementos que fueron de él. Y la tercera historia es sobre la muerte y cómo se relaciona él con el tema de la muerte. Más encima justo decíamos, ¿cierto? Él le descubrieron el cáncer en el año 2004 y este discurso es del año 2005. Entonces no es un tema que estaba ajeno a él. El cáncer generalmente se asocia directamente a la muerte porque sabemos que si no se cuida, que si no se logra tratar ni contrarrestar, efectivamente ese es el final del cáncer. Por lo tanto, cuando nos dice mi tercera historia es sobre la muerte, nos dice... Fíjense, nos llama la atención a nosotros como receptores. No nos dice que él está muriendo, en ningún momento lo tocó. Sin embargo, sí nos dice, fíjense que lo único que nos iguala a todos nosotros, él formando parte de ese nosotros, ¿cierto? Formando parte del colectivo que está escuchando ese discurso, él dice, todo lo que nos iguala es precisamente la muerte. Podremos ser el más top de los tops, podemos ser el más menos de los menos, pero de todas maneras todos nos vamos a morir. Por lo tanto, eso es lo único que nos iguala. Por lo tanto, la tercera historia que versa sobre la muerte, él logra generar ahí un efecto de igualar el receptor junto con él. Es decir, yo no soy tan distinto a ustedes. En el exordio, él se echó para abajo, es decir, nunca me gradué, mi historia es súper nada, ¿cierto? Sin embargo, en la exposición ya nos empieza a decir, bueno, yo soy igual que ustedes, no hay ninguna diferencia entre mí y ustedes. Y después, la peroración, que además también va así como el exordio generalmente tiene que ver con los primeros párrafos del texto. La peroración, al contrario, ¿cierto? Va a pertenecer generalmente a los últimos párrafos del texto. Entonces, la peroración es este párrafo donde él dice que cuando era joven había una revista asombrosa, en la contraportada del último número estaba la oración, sigue hambriento, sigue alocado. Siempre he deseado eso para mí, ahora cuando ustedes se gradúan para comenzar de nuevo, les deseo lo mismo. Sigan hambrientos, sigan alocados. Muchísimas gracias a todos. Entonces, con esa frase, ¿cierto? Sigan hambrientos, sigan alocados, él resume todo lo que logró hacerlo con una frase tan pequeñita. Sigan hambrientos, sigan alocados. Resume todo lo que nos contó.
nos dijo, mira, a pesar de que yo fracasé y fracasé mucho, más encima fue una decepción no solamente para mi madre biológica que quería lo mejor para mí, sino que también fue una decepción para mis padres adoptivos porque no logré hacer lo que nadie de ellos quería. No me importó, porque lo que importaba aquí es lo que yo quería. Por lo tanto, yo estaba hambriento de lograr los objetivos que yo me había propuesto. Por lo tanto, seguí hambriento, seguí alocado y conseguí realizar todo este imperio, ¿cierto? Que fue la marca Apple y además el estudio Pixar. Dice además que también decíamos que una de las características de la peroración era enfatizar el propósito mostrado en el exordio. En esta frase, ¿cierto? Que él vio en la portada en esta revista, está siga hambriento, siga alocado, siempre he deseado eso para mí. Ahora cuando ustedes se gradúan para comenzar de nuevo, les deseo lo mismo. Luego, nuevamente, vuelve a enfatizar el propósito del exordio. Decirle a los graduados de Stanford, miren, escúchenme, pónganme atención, lo que les voy a contar no es nada del otro mundo. Sin embargo, es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué cosa? Que él siempre quiso lo mejor para él mismo. Y ese lo mejor para él mismo lo evitaba, ¿cierto? A pesar de todas las personas que tenían y que estaban pendientes de él se preocupó solo de él y de nadie más que de él. Y finalmente, ¿cierto? Esta reiteración de elogios hacia el receptor. Muchísimas gracias a todos. No termina el discurso con ¿y eso? Porque es un clásico de las disertaciones escolares, ¿cierto? Terminan de hablar y eso. Y uno dice, ¿y eso qué? Termine bien el discurso. Bueno, el discurso lo termina con una frase súper sencilla. Muchísimas gracias a todos. Fin. Le da las gracias a su receptor por haberle puesto atención ante lo que él estaba mencionando. Ya. Listo. ¿Quedó alguna duda, chiquillos, chiquillas? Cráneo blanco. Profe, ¿en un discurso se puede leer? ¿En un discurso sigue siendo discurso? Sí, pues. Sí, el cráneo blanco, si un discurso se puede leer, ningún problema. Decíamos, ¿cierto? Lo dijimos en la clase anterior y comenzamos la clase diciéndolo. El discurso que tú realices puedes tenerlo en un papel, ¿cierto? Y lo vas leyendo, que generalmente es una de las maneras más simples de hacer un discurso porque significa que hay una preparación previa y puedes poner en ejecución todas estas artes retóricas de las que estábamos hablando. Y también puede ser realizado de manera espontánea. Generalmente se realiza de manera espontánea los discursos cuando hay situaciones muy emotivas para las personas, como por ejemplo los funerales. Los funerales generalmente las personas no llevan nada por escrito, sino que simplemente hablan de cómo era la persona difunta. Por lo tanto, el discurso se puede leer y se puede improvisar también. Ya, mientras ustedes piensan sus preguntas, vamos a ir al resumen de la clase, ¿cierto? Por eso le decía a Joaquín, me está llegando tarde porque ya estamos haciendo el resumen de la clase. ¡Ay! Me pasé. Ya, entonces, mi gran cabeza impide que se vea eso. Ya, ahí sí. Decíamos que el discurso público, ¿cierto? Tiene dos modalidades, que era justo lo que estaba preguntando Cráneo Blanco. Tiene la modalidad oral y tiene la modalidad escrita. Ambas se pueden dar de manera conjunta, ¿cierto? Porque podemos transmitir lo que tenemos escrito, lo podemos transmitir de manera oral. Ahora, en la parte oral también puede darse sola sin la parte escrita porque puede ser, como decíamos, puede tener este elemento de lo espontáneo. La finalidad que persigue el discurso público, por un lado, puede ser informar. Ahora, también otra de las finalidades grandes e importantes que también persigue es el persuadir, ¿cierto? Y eso lo fuimos viendo a lo largo de los discursos. Hoy día revisamos dos, uno de Martin Luther King y uno de Steve Jobs, donde la mayoría, ¿cierto? O sea, al menos en el de Martin Luther King, lo que hacía era persuadir. Y en el de Steve Jobs también tenía la facultad de persuadir, pero estaba informando, estaba dándonos cuenta de cómo fue su vida. Y en relación a la estructura del discurso público, decíamos que tiene la estructura básica de cualquier texto, ¿cierto? De introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, como el discurso público es una realización, es una manifestación retórica del discurso, tenemos que en la introducción toma por nombre en el discurso público exordio, el desarrollo toma por nombre exposición y la conclusión en el discurso público va a tomar por nombre peroración. Ya, ahora sí. Y ahora ya nos vamos con las últimas preguntas de la clase. Hola, ¿qué tal? Dice Víctor Avión. Hola, Víctor. ¿Había estado callado o llegó atrasado? No sé.
Maciel Ormazábal, ¿cuál es el horario de las clases de lenguaje semanal entonces? Porque el horario que he visto no corresponde a la hora. Ah, ya. Ahí, claro. Lo que pasa, chiquillos, es que las clases tenemos distintas modalidades. Ya. Para los que están confundidos con los horarios, ¿cierto? Y que Víctor también, por ejemplo, dice que ahora son los lunes. Las clases de puntaje nacional, que son referidas a clases de PSU, clases de prueba universitario, son el horario que aparecen en verde. Ya que aparece con este fondo azul y aparecen los horarios como con colores. La clase de lenguaje, voy a tratar de acordarme porque no me acuerdo de todas. La clase de lenguaje es el día lunes a las 5 de la tarde, PSU. El martes, no me acuerdo qué toca y tampoco me acuerdo del horario. El miércoles, tampoco me acuerdo qué toca, tampoco me acuerdo del horario. Ah, no, el miércoles no hay clase. No, el miércoles no hay clases PSU. El jueves, tampoco me acuerdo qué hay, no me acuerdo del horario. Perdón, no me acuerdo de ningún horario. Pero el día viernes, ¿cierto? El horario, ese sí me acuerdo, es a las 5 en la clase de historia. Cambiamos los horarios PSU y eso lo pueden ver en la página y en el fanpage de Puntaje Nacional, ¿cierto? Que es este que aparece con fondo azul. Ahora, la otra modalidad de clases que tenemos, ¿cierto? Son las clases de puntaje NEM, que son clases, no son PSU, sino que son clases de contenido de la enseñanza media, específicamente contenidos de cuarto medio, con harto énfasis ahí. Por eso se llama puntaje NEM, que es notas de enseñanza media. Las otras que son puntaje PSU o el preuniversitario puntaje nacional, ¿cierto? Tiene que ver con notas para la prueba de selección universitaria. O sea, clases de selección universitaria. Entonces ahí, perdón, no me sé los horarios, entonces al final a lo mejor desinformé más que informé, pero por ahí va. Ya, Víctor llegó atrasado, ¿ves? Lo sabía, porque no había hablado. Ya, ¿alguna otra pregunta aparte de los horarios que claramente di pésimo porque no me acuerdo? Ah, y la otra clase de puntaje NEM que hay, sí, a esa sí también me acuerdo. La otra clase de puntaje NEM que hay es los días lunes, que es la clase de matemática. Sin embargo, el día de hoy se dio la clase de matemática antes de la clase de lenguaje porque el día lunes hubo algunos problemas de tipo... ¿cómo se llaman? Problemas de tipo... no me acuerdo cómo se llaman, pero son... problemas técnicos, ahí sí. El lunes hubo problemas técnicos, por eso no se pudo hacer la clase en el horario habitual. Pero se avisó también por las redes sociales de Puntaje Nacional. Josefina Jojo, si son los lunes lenguaje, ¿por qué lo están dando hoy? Por lo que estábamos explicando recién. Las clases del lunes de lenguaje son las clases de Puntaje Nacional de PSU, de prueba de selección universitaria. Entonces ahí vemos solamente contenidos que van a entrar dentro de la prueba de selección universitaria. Mientras que las clases del día miércoles, como la que estamos viendo el día de hoy, ¿cierto? Son clases de puntaje NEM, que son clases para subir las notas de enseñanza media, son las notas de enseñanza media total, que tiene que ver también con un puntaje ahí al final de la prueba. Por eso, Josefina, estamos haciendo la clase de lenguaje hoy. Son distintos programas, básicamente. Pablo Uribe, el viernes es historia a las 17, eso había dicho. Sí, efectivamente, los días viernes ya no son los días viernes de lenguaje, sino que son los días viernes de historia, a las 5 de la tarde, tal como estás diciendo tú, Pablo. Profe, ¿recomienda ver estos videos como refuerzo PSU? Sí, recomiendo ver los videos como refuerzo PSU. Recuerden, chiquillos, que si bien, ¿cierto? Este es el dato que siempre damos en PSU lenguaje, pero lo vamos a dar igual acá. Recuerden, chiquillos, que la PSU de lenguaje no mide contenidos, mide habilidades. Sin embargo, entender, ¿cierto?, cómo se configuran los textos desde adentro nos ayuda un montón para mejorar en comprensión de lectura. Mucho, mucho, mucho. Y vamos a dar por terminada la clase con un mensaje lindo, maravilloso que deja Andrés Pineda y que, pucha que me gustó leerlo. Andrés Pineda dice: profe, perdón por interrumpir, no se preocupe porque es un mensaje maravilloso y me encantó. Paso solo a darle las gracias, sé que 730 en la PSU del año pasado. Muy buenas sus clases, saludos de Temuco. Muchísimas gracias, Andrés, y qué rico saber eso. Me alegro un montón por ti, por todos tus compañeros que también probablemente les fue bien, ¿cierto? Porque para eso estamos estudiando. Así que, Andrés, muchísimas gracias por el elogio. Y nada, gracias a ti por haber visto la clase y gracias a ti por pasar y saludar. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Ya, entonces como decíamos, con el mensaje lindo de Andrés, que nos alegramos un montón por ti,
Yo personalmente, ¿cierto? Porque estás interrumpiendo mi clase, qué palabra más fea, porque estás pasando por esta clase, de verdad, Andrés, me alegro un montón por ti. Mucho, mucho, mucho. Ya, chiquillos, entonces dejamos la clase del día de hoy hasta aquí. Recuerden que las clases PSU Lenguaje son el día lunes a las 5 de la tarde y las clases de puntaje NEM son los días miércoles a las 6:30 y son referidas a contenidos de enseñanza media, como decíamos. Por eso se llama puntaje NEM, notas de enseñanza media. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo miércoles en puntaje NEM, nos vemos el lunes en puntaje nacional PSU, ¿cierto? Que estén bien, un abrazo súper grande, refuercen el tema retórico porque es bien interesante y bien entretenido. Que estén bien, nos vemos, chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!